Saludos cordiales, mi nombre es Juan Carlos Lobo. Yo soy profesor de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en esta oportunidad quiero abordar la respuesta a la pregunta sobre qué es un vector en el contexto de la mecánica cuántica. Antes de pasar a dar una respuesta concreta a la pregunta, yo quisiera permitirme una pequeña reflexión. En la física, las definiciones no son meras formalidades, constituyen el fundamento del pensamiento científico. Definir con precisión conceptos nos permite a los investigadores hablar un mismo lenguaje y evita las ambigüedades que se puedan llevar a interpretaciones erróneas. Las definiciones fijan el marco conceptual en el cual se desarrollan las teorías, orientan los experimentos y hacen posible la comunicación rigurosa de resultados. En el ámbito docente, las definiciones no son algo que simplemente aprendemos de memoria sin más. Constituyen información muy útil para comprender los conceptos relacionados, para resolver problemas. Por ejemplo, muchas veces la solución de un problema está en una correcta comprensión y aplicación de una definición. Las definiciones, por otro lado, no son universales, dependen de un contexto específico. ¿Qué estamos estudiando y qué conocimientos previos nosotros tenemos, así como qué nivel hemos alcanzado, entre otros aspectos? Por eso, a la pregunta ¿qué es un vector? Pues le podemos dar diferentes respuestas a lo largo de una carrera universitaria en física o en ingeniería física, por ejemplo. Más concretamente, les pongo algunos casos, algunos ejemplos para comprender esta idea bien. Para un curso introductorio de física, primer curso de física, definir un vector como un segmento de recta dirigido nos resulta algo sumamente adecuado, pues en ese contexto las personas estudiantes tienen como contexto conocimientos de geometría que probablemente han llevado en sus cursos de matemáticas y conceptos de trigonometría. Y entonces eso permite directamente aplicar esos conocimientos previos para esta definición y eso hace que resulte poder plantear, poder resolver operaciones con vectores, vectores tales como el vector velocidad, el vector desplazamiento, el vector fuerza en un plano, de un modo bastante natural, utilizando triángulos, utilizando las funciones seno y coseno, de una forma muy natural. Más adelante, una vez que ya, por ejemplo, tenemos conceptos en álgebra lineal, pues puede resultar útil dar un paso hacia adelante y definir a los vectores en términos, por ejemplo, de matrices fila o de matrices columna. Cuando estamos estudiando alguna rama específica como la relatividad, el énfasis más bien estará en otra cosa. Estará en las transformaciones entre los sistemas de coordenadas. ¿Por qué ese énfasis? Bueno, porque el principio de relatividad impone que las cantidades físicas que nosotros definamos deban obedecer un tipo especial de transformaciones. Y resulta útil definir un vector como aquel objeto matemático cuyas componentes transforman siguiendo la ley de transformación que siguen las coordenadas. Entonces ya no van a ser simples filas o columnas, sino que ahora estamos interesados en el tema de las transformaciones. Lo que nos ocupa a nosotros ahora es definir el concepto de vector, pero en el contexto de la mecánica cuántica no relativista. En este concepto, en este contexto, resulta fundamental dar una definición más abstracta y formal. En la mecánica cuántica, los vectores representan el estado cuántico de una partícula o de un sistema y contienen toda la información que puede conocerse sobre los mismos. Entonces, una definición que podemos dar es decir que un vector es un elemento de un espacio vectorial lineal de Hilbert que representa el estado físico de un sistema. Bueno, esa definición dicha por sí solo, pues puede no decirnos mucho, pero lo que hay dentro de ella es donde está la riqueza de la información de esto. Por ejemplo, bueno, ¿qué entendemos por un espacio vectorial lineal? Y además le pusimos otra palabra más, de Hilbert.
Bueno, claramente lo que esa definición que hemos dado es un resumen de conceptos, que es necesario ampliarlos y comprenderlos. Y para ello vamos a definir que es un espacio vectorial, lineal, y luego qué propiedades adicionales hay que darle a ese espacio vectorial lineal para que sea un espacio de Hilbert. Antes de continuar, quisiera introducir una notación con la que se trabaja mucho en la mecánica cuántica y es la notación de Dirac. Esta notación va a resultar muy útil y uno la va comprendiendo conforme va avanzando en el estudio de la mecánica cuántica. Y acá voy a mencionar algunos aspectos. Dijimos anteriormente que el estado físico de un sistema se representaba mediante elementos de un espacio vectorial que es el espacio de Hilbert. Bueno, a esos elementos nosotros le llamamos vectores. Los vectores son independientes del sistema de coordenadas que se escoja para representarlos. Eso es una propiedad importante de los vectores en física. La notación de Dirac permite manipular el formalismo de la mecánica cuántica con facilidad y claridad. Y entonces vamos a analizar algunos de estos elementos de esta notación que se utilizará para volverla más comprensible. Vamos a llamar kets, esta es la palabrita que vamos a utilizar, a los elementos del espacio de Hilbert. Un ket, entonces, para nosotros será un vector, porque recordemos que le llamamos vectores a los elementos del espacio de Hilbert. Se usa esta notación. El ket sí, usamos la rayita horizontal y este símbolo para representar esto que está aquí esto que está aquí nos representa un elemento que pertenece, este es el símbolo de pertenece a H, que es el espacio de Hilbert. Vamos a llamar bras a los elementos de otro espacio vectorial que es el espacio dual. Cada espacio vectorial de Hilbert tiene asociado otro espacio vectorial que se le llama el espacio dual. Entonces, el ket pertenece al espacio de Hilbert y el bra que se escribe de esta forma, préstele atención a la notación, pertenece a este espacio de Hilbert dual. Una propiedad interesante es que por cada ket hay uno y solo un bra y viceversa. Es decir, por cada bra hay uno y solo un ket asociado. El bracket, vean el juego de palabras, es una notación que se usa para el producto escalar. Lo escribimos de esta forma, ¿ven? El bra, el ket puestos a la par y representa el producto escalar. ¿Qué quiere decir? Que cuando multiplicamos un bra por un ket, eso nos va a dar un escalar. Los escalares que nosotros utilizamos en la mecánica cuántica son los números complejos. Es decir, el producto de un bra por un ket nos va a dar un escalar. Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar. En los cursos en general, cuando los físicos hablamos de mecánica cuántica, en su notación moderna, utilizamos esta forma de escritura. Ahora sí, digamos que es un espacio vectorial de forma más concreta. Y vamos aterrizando hacia nuestra pregunta original de qué es un vector en el contexto. Definamos entonces qué son los espacios vectoriales lineales. Cuando usamos esa palabra, ese concepto, espacios vectoriales lineales, ¿a qué nos referimos? Bueno, un espacio vectorial lineal consiste de dos conjuntos y de dos operaciones algebraicas. Eso define un espacio vectorial lineal.
Uno de los conjuntos es un conjunto de vectores de ese espacio vectorial. Ese conjunto de vectores, usando la notación de Dirac, los escribiríamos de esta forma. El vector psi, el vector phi, el vector chi, etcétera. Vamos a tener un conjunto que llamamos vectores. Un segundo conjunto que vamos a llamar escalares. Los escalares tienen que tener ciertas propiedades, tienen que ser lo que en matemáticas se conoce como un campo. En física utilizamos básicamente dos conjuntos que satisfacen las propiedades de un campo, que son los números reales, y en el caso de la mecánica cuántica utilizamos a los números complejos. Es decir, estas letras A, B, C, las letras tradicionales del alfabeto nos van a representar a nosotros números complejos. ¿Cuáles son las operaciones? Bueno, una operación que es una operación de suma entre los vectores y una operación de multiplicación entre los escalares y los vectores. Estas cuatro cosas definen lo que es un espacio vectorial lineal. Dos conjuntos, dos operaciones. Bien, ahora, ¿cómo son esas operaciones? Vamos a la primera de las operaciones, la operación de suma. Ujú. Tiene todas las propiedades y la estructura de un grupo abeliano, la suma. Ujú. Esto es, digamos, nosotros tenemos estos tres vectores, el vector psi, el vector phi, el vector chi, que pertenecen todos al espacio vectorial que estamos utilizando. Ujú. Entonces, lo primero es que es una operación cerrada. La suma de dos vectores da un vector que pertenece al mismo espacio vectorial. Si yo sumo dos elementos, me da un tercer elemento que pertenece al espacio vectorial. Es decir, es una operación cerrada en sí misma. Es una operación conmutativa. Es decir, el orden de la suma no importa. Si sumo este con este en este orden, da igual a si lo sumo en el orden contrario. La otra propiedad es que es una propiedad asociativa. Es decir, yo puedo sumar primero estos dos y lo que me dé el resultado de ese sumárselo a un tercero, o bien más bien sumar los dos últimos primero y lo que me da este resultado sumárselo al primero. Debe existir un elemento neutro en la suma, ujú, un vector cero, de forma tal que cualquier vector sumado con cero es igual a cero con ese vector y eso simplemente es el mismo vector. Por eso se le llama neutro. Y finalmente tiene que haber un inverso aditivo. Tiene que haber un vector que sumado a él mismo, recuerden que se puede hacer en cualquier orden, sea el vector nulo. Y a ese vector inverso le llamamos el negativo del anterior. Estas son las propiedades que debe cumplir esa operación de suma entre vectores. Vamos ahora a la operación de multiplicación. La combinación lineal de un vector, ujú, debe ser un vector. Es decir, si nosotros agarramos un escalar A y lo multiplicamos por un vector y agarramos otro escalar B y lo multiplicamos por otro vector, el resultado de eso debe ser un vector que pertenezca al espacio vectorial. Debe ser distributiva con respecto a la suma. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una suma de dos vectores y esa suma está multiplicada por el escalar A, eso es exactamente igual a multiplicar el escalar A por el primer vector y multiplicar el escalar A por el segundo vector. Esta propiedad sirve en ambos sentidos, es decir, A se puede factorizar y nos quedaría de esta forma, o A más bien se puede distribuir y nos quedaría de esta otra en el otro sentido. ¿Ok? Es decir, ¿y qué pasa si nosotros tenemos el mismo vector? A por el vector más A por el vector. Bueno, aplicando esa propiedad aquí, nos quedaría A más A por el vector. Es asociativa con respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros tenemos el escalar b por el vector sí y eso multiplicado por el escalar a, da igual a que yo multiplique los escalares entre ellos y el resultado de ese escalar lo multiplique por el vector. Además, debe existir un elemento unidad y un escalar cero. Ese, esa unidad es tal que si la unidad la multiplico por el vector o el vector por la unidad, me queda el mismo vector. Esto en el caso de los números complejos sería el número 1, con parte real 1 y con parte imaginaria 0. Y también el escalar 0, que es que 0 por un vector es igual al vector por 0 y es igual al vector 0. Y este sería el 0 de los números reales, es decir, parte real 0, parte imaginaria 0. Bueno, esto que hemos definido acá define por completo lo que es un espacio vectorial. Dos conjuntos, uno de vectores, uno de escalares que tienen que ser un campo, como los números reales o los complejos. Dos operaciones, una de suma, una de multiplicación, que deben cumplir estas propiedades. Cualquier cosa que cumpla con esto será un espacio vectorial lineal. Y eso es lo rico de esta definición, de que hay muchísimos objetos matemáticos que cumplen con esta definición. No solamente los tradicionales vectores en los que nosotros pensamos, eh, por ejemplo, en el álgebra lineal, cuando pensamos en matrices fila y matrices columna. Ahora, eso por un lado nos da lo que es un espacio vectorial. Ahora, los espacios vectoriales que interesan a los físicos en la mecánica cuántica son los espacios vectoriales lineales de Hilbert. Le estamos dando una propiedad adicional. Es decir, son un tipo especial de espacios vectoriales lineales. Esos espacios vectoriales lineales de Hilbert, ¿qué requisitos adicionales tienen que tener? Bueno, vamos a ver eso a continuación. Un espacio de Hilbert debe cumplir cuatro propiedades. Lo primero es que debe ser un espacio lineal, es decir, cumple con los 8 aspectos anteriores. Es un espacio vectorial lineal, pero no es un espacio vectorial lineal cualquiera. Ahora viene lo que lo hace específico. Tiene que existir un producto escalar. Recuerdan en la parte de notación que yo les mencioné anteriormente, que se denotaba de esta forma. Bueno, resulta que ese producto de un bra por un ket es un número complejo. Y ese producto se define en términos de estas propiedades. Lo primero, ojo aquí porque esto es importante, vean el orden. Si yo multiplico primero este y después este, no es exactamente igual. Es igual al conjugado complejo. Este asterisco acá dice que es el conjugado complejo. Recuerden que el producto escalar es un número complejo. Entonces, por ejemplo, si el producto escalar da 2i, eso y lo hago en el orden opuesto, eso sería menos 2i, porque es el conjugado complejo. El producto escalar debe ser lineal. Es decir, si yo tengo este bra acá y tengo este ket acá, que es una combinación lineal, a, o el escalar a por este ket más el escalar b por este ket. Entonces, ¿qué quiere decir? Que multiplica, digamos, con una regla convencional. Sería el bra por este primer escalar, el bra por el segundo escalar. Entonces, A por este producto y por este producto. Una cosa muy importante, el producto escalar permite definir una norma, una distancia en ese espacio vectorial. El producto
de un vector con él mismo, ujú, ¿ven? Con él mismo, ¿eso qué da? Eso da la magnitud del vector elevada al cuadrado. Y resulta que ese es un número real que siempre es mayor o igual que cero. Y solo es cero si el vector es el vector cero. Esta es la definición de norma o de magnitud de un vector para un espacio vectorial de Hilbert. Es decir, es una definición de magnitud a través del producto escalar. Nos quedan dos propiedades más. La siguiente propiedad es que un espacio vectorial de Hilbert debe ser separable. Esto de forma abstracta se escribe así. Se dice que existe una sucesión de Cauchy, que son estos conjuntos de vectores que pertenecen al espacio de Hilbert, es decir, con n como un número natural, tal que para todo estado físico que pertenece al espacio de Hilbert y para todo epsilon mayor que cero, la distancia, la norma entre este estado y la sucesión siempre es menor que ese epsilon. Bueno, esto suena muy abstracto, ¿verdad? Esto suena como a lenguaje matemático muy abstracto y entonces uno dice, ¿qué importancia tiene esto en física? Bueno, primero, ¿qué es lo que significa eso? Lo que nos está diciendo es que dentro del espacio de Hilbert siempre va a haber un conjunto numerable. Ve que estamos usando números naturales, va a haber un conjunto numerable de vectores, a partir de los cuales nosotros podemos aproximar cualquier otro estado con la precisión que querramos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Una sucesión de Cauchy, en nuestro caso, como estamos trabajando en el campo de los números complejos, podemos tomarla como un sinónimo de una sucesión convergente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, la importancia de esta propiedad que asumimos de los espacios de Hilbert es que permite que el espacio se pueda describir a través de un conjunto numerable, algo que es fundamental para trabajar en física y para trabajar en matemáticas. Si no existiera la separabilidad, esta propiedad no existiera, necesitaríamos un conjunto no numerable para describir todos los estados físicos de un sistema. Y eso complicaría su análisis, así como el cálculo de ellos. En mecánica cuántica, la separabilidad garantiza algo que es sumamente importante. Garantiza que nosotros vamos a tener una base numerable para ese espacio vectorial. Y esa base numerable nos va a permitir representar cualquier estado físico. La siguiente propiedad nos dice que el espacio vectorial de Hilbert es completo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dice es que si nosotros agarramos dos sucesiones de Cauchy, dos de estas sucesiones, y hacemos el límite cuando ambas tienden a infinitos términos, esas dos sucesiones se aproximan, son iguales y la distancia entre ellas es cero. Ujú. Y quiere decir que si nosotros tenemos un estado físico cualquiera y tenemos una sucesión de Cauchy que lo aproxima, cuando el número de elementos de esa sucesión tiende a infinito, estas dos, su separación es cero. Es decir, que una tiende a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, traduzcámoslo. ¿Qué es lo que significa? Significa que si tomamos nosotros sucesiones de Cauchy, con elementos, los elementos van a ser cada vez más cercanos entre sí. Entonces, esa sucesión siempre va a converger a un elemento que pertenece al mismo espacio. Es decir, es un espacio vectorial que no tiene agujeros, que no tiene huecos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, garantiza que no hay huecos en el espacio vectorial
Y esta propiedad convierte un espacio de Hilbert en algo útil para el análisis en la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros vamos siempre a poder ser capaces de aproximar el estado físico de un sistema por series y por series que van a ser convergentes entre más términos nosotros tomemos. Sin esta completitud, nosotros podríamos tener una secuencia de aproximaciones que converge a algo, pero que no es un estado físico, lo cual sería un problema. O que por el otro lado no existan y entonces haya estados físicos que nos representan estados del sistema, pero que es imposible aproximarlos como una sucesión, como una serie. ¿Ok? Bueno, estas propiedades hacen a un espacio vectorial un espacio de Hilbert. Y entonces, en mecánica cuántica, para resumir, ¿qué será un vector? Un vector es un elemento de un espacio vectorial lineal de Hilbert que representa el estado físico de un sistema.